Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 7 del capítulo cuarto relacionado a la contabilidad de empresa de servicios. En este caso, vamos a continuar con los asientos de ajuste. Este ejercicio vamos a dividirlo en dos partes. Primero, realizar las transacciones del mes y como vimos en la teoría, una vez que se han realizado las transacciones del mes, vamos a hacer los asientos de ajuste para actualizar nuestra balanza de comprobación. Entonces, vamos a comenzar con la práctica. Nos dice que la empresa Las Mojadas S.A. se dedica a prestar servicios de reparación de canoas y techos. Todas sus transacciones están grabadas con el IVA. En este caso vamos a manejar un IVA del 13%. A continuación se presentan las transacciones realizadas en el mes de agosto. Entonces, todos los movimientos que vamos a estar haciendo están relacionados únicamente con un mes. El 1 de agosto, los socios inician operaciones aportando un monto de 6 millones distribuidos de la siguiente manera. Efectivo, 1.500.000. Terreno con un monto según avalúo de 1.700.000 y edificio con un monto de 2.800.000. El edificio se le estima una vida útil de 10 años y un valor residual de 200.000 colones. Lo primero que tenemos que identificar es que esta es una empresa que está generándose o formándose desde cero. Este primer asiento que vamos a hacer es ese asiento de constitución de la empresa. Nos dice que sería el 1 de agosto del, voy a ponerle 2021 en este caso, que será, bueno, efectivo que nos dice entregó 1.500.000. Está aumentando el activo, el socio está haciendo la aportación del efectivo, va a estar aumentando el D. Lo mismo sucede con el terreno, es un aporte que realiza estos socios, terreno por 1.700.000 al debe. Y finalmente nos dice que se entregó un edificio que tiene un valor de 2.800.000. Todo esto tiene que sumarnos los 6 millones que dice que es el aporte de socio. Puse un doble más. Ahí está. 6 millones. Y aquí es donde tenemos que identificar de acuerdo al tipo de empresa qué cuenta es la que va. Si hablábamos de una empresa de responsabilidad limitada, aquí sería el capital de la persona. Pero esta es una empresa constituida como una sociedad anónima. No conocemos cuáles son los socios porque es una empresa que se maneja a nivel de acciones y por tanto la cuenta que tenemos que utilizar es capital social. Capital social es el equivalente a la cuenta de capital que utilizábamos en la empresa de responsabilidad limitada. Y este movimiento en particular pues iría a la cuenta o la parte del estado de situación como parte del patrimonio, capital social. La información adicional que nos dan del edificio, que se le estima una vida útil de 10 años y un valor residual de 200.000, es para hacer los asientos de ajuste correspondientes. El efectivo, pues, es una cuenta de activo que vamos a tener en el banco y que ahí llevaremos su saldo cada vez que compramos o pagamos o cobramos algo, se va a ir actualizando. El terreno es otra cuenta de activo que vamos a tener ahí, que se puede estar utilizando y que, según lo que vimos en la teoría, podría hacer que vaya adquiriendo valor a lo largo del tiempo. No nos da mayor información sobre el terreno, porque el terreno no necesita ningún ajuste a lo largo del tiempo. Un terreno no se deprecia como tal. Algo que sí sucede con el edificio. El edificio va perdiendo valor porque se va utilizando. Es un activo que se utiliza
para la operación de la empresa. Voy a hacer por aquí una última pestaña, lo voy a llamar ajustes, perdón. Y esta pestaña de ajustes es para ir calculando esos elementos. Cuando tenemos un edificio, una maquinaria, mobiliario, equipo de cómputo, todos estos elementos son activos, pero van a ir perdiendo valor a lo largo del tiempo. Inclusive no vamos a considerar que aquel activo va a estar de por vida, que es una diferencia que teníamos con el terreno. Muy posiblemente ese terreno lo vamos a tener por un tiempo indefinido. En cambio, un activo, como los que mencioné, y que en este caso, por ejemplo, nos dan el edificio, sí, no podemos considerar que va a estar por siempre. El edificio va a llegar un momento en el que ya no tenga valor para la empresa y haya que hacer un nuevo edificio o adquirir un nuevo edificio. Entonces, en todos estos activos, que vamos a llamar activos de propiedad, planta y equipo, vamos a calcularles una depreciación. ¿Cuál es el método? El que vamos a utilizar por el momento es únicamente la que vamos a llamar depreciación por línea recta. La depreciación por línea recta es tomar el valor del activo, en este caso sería el edificio. Voy a poner por aquí que es la depreciación del edificio, porque hay otras depreciaciones que vamos a calcular. Y vamos a tomar su valor de adquisición, que en este caso son 6 millones, perdón, 2.800.000. Aquí un error porque vi el total. Le voy a poner formato de número para que sea más fácil identificar el monto. Ahora sí, tenemos que el valor de adquisición de aquel edificio fue de 2.800.000, pero me dice que tiene un valor residual. El valor residual es un valor que yo esperaría, después de haber usado aquel activo, que lo vaya a poder recuperar. Es decir, al cabo de los 10 años que yo estimo que voy a utilizar el edificio, yo podría vender mi activo, en este caso el edificio, en partes o completo por 200.000 colones. Es un valor por el que yo, y como lo dice su nombre, es un valor residual. Si fuera una maquinaria que ya queda completamente inservible al final de su vida útil, por ejemplo, podría ser vender la maquinaria para chatarra o en piezas. Aquí es lo mismo. Al finalizar la vida útil, yo espero pues, los restos del edificio, venderlos en ese monto, en 200.000 colones. Ese valor residual es un valor que vamos a apartar. Después de nosotros haberle registrado toda la depreciación a lo largo de su vida útil, tiene que quedarme como valor en libros 200.000 colones. Entonces, al valor de adquisición le voy a restar el valor residual. El valor residual es un valor que no vamos a depreciar. Entonces aquí vamos a llamar esto valor depreciable y va a ser la diferencia entre el valor de adquisición y el valor residual. Mencionaba que íbamos a utilizar el método de línea recta. El método de línea recta es distribuir el valor depreciable a lo largo de la vida útil del activo en partes iguales. Entonces, ¿qué es lo primero? Tengo que saber cuánto es la vida útil. La vida útil son 10 años y ocupo que sea siempre un monto igual porque estoy con línea recta. Entonces, la depreciación anual no va a ser otra cosa que tomar el valor depreciable y dividirlo entre 10 años, de forma tal que todos los años yo deprecio mi edificio en 260.000. Durante los 10 años voy a depreciar lo mismo y durante o al cabo de los 10 años voy a haber depreciado 2.600.000, que era el valor depreciable. Pero nosotros solo vamos a registrar un mes, que es el mes de agosto. Entonces ocuparíamos, bueno,
distribuirlo en forma mensual, que sería dividirlo entre 12 meses del año, de manera que ahora pueda saber cuánto es la depreciación mensual. Son 21.667.67. Y si yo todos los meses deprecio 21.666.67, al finalizar un año, habría depreciado 260. ¿Cuándo tengo que hacer el registro de la depreciación? Cuando yo haga los asientos de ajuste. Significa que lo hago a final de mes o a final del periodo sobre el que estoy informando. En este caso, como solo es el mes de agosto, el 31 de agosto que hago el cierre del mes, realizo todos estos ajustes para actualizar el valor de mis activos. En este caso, para actualizar el valor del edificio, que lo que estamos diciendo es, ok, ya durante todo un mes he utilizado el edificio, por tanto ya no vale 2.800.000, sino que vale el monto que nos vaya a dar al final. Con esto concluyo el primer asiento, que era el del 1 de agosto. Paso al mismo 1 de agosto. Dice que ese día también hicimos una segunda transacción. Dice que el 1 de agosto paga una póliza de incendio y aquí la palabra mágica es que lo pagó. Yo ya pagué la póliza. Significa que hay una salida del beneficio económico. Tengo que disminuir un activo y registrar mi póliza, que abarca un periodo de 6 meses por un monto de 240.000. Ok, este es un asiento interesante. Lo primero es que yo estoy adquiriendo una póliza. Esta póliza tiene una particularidad. Yo adquiero el activo hoy, pero no es solo para hoy, es para un periodo de 6 meses. Entonces, lo primero es que voy a registrar mi activo como tal. Póliza pagada por adelantado, porque la estoy pagando hoy, pero no es para gastarla hoy o para usarla hoy. Es más, puede ser que ni siquiera la llegue a utilizar. Es un gasto pagado por adelantado, tanto en una eventual situación, pero yo tengo derecho durante 6 meses al beneficio de esa póliza. Es pagada por adelantado por 240.000. Todos los meses yo debería hacerle un ajuste. Voy a calcular por aquí también la póliza en mi pestaña de ajustes. La póliza, no, la póliza que tiene un valor de adquisición de 240.000, tiene una vida útil de 6 meses. Significa que su uso mensual sería la división de esto. Vamos a distribuirla en forma o en partes iguales a lo largo del tiempo que cubre la póliza. Yo compro hoy la póliza para que me cubra por 6 meses. Cada vez que pasa un mes, significa que voy perdiendo el derecho de esa póliza. Al final la póliza me cubre sobre lo que sucede durante esos 6 meses. Posterior a los 6 meses, la póliza ya no es útil. Entonces, todos los meses voy a registrar que ya yo estoy perdiendo una parte de aquel derecho que adquirí. ¿Cuánto? Tengo que registrar 40.000 colones todos los meses. Y nos decía el enunciado que la póliza, bueno, que todo lo que adquirimos, está sujeto al impuesto al valor agregado. Entonces aquí vamos a registrar el IVA por pagar o impuesto al valor agregado por pagar, que sería el 13% de lo que estoy adquiriendo. Doy de baja el efectivo. Y ahí lo tendríamos. Muy importante, el IVA no forma parte de la
activo que estoy adquiriendo. Yo estoy adquiriendo la póliza que vale 240,000. Si bien es cierto, también tengo que pagar el IVA tiene un comportamiento aparte de mi activo como tal. Tengo que llevar por una parte la póliza y por otra parte el IVA. Van a ir mayorizados en forma separada, en forma individual. El mismo 1 de agosto nos dice que se obtiene un préstamo con el banco San José por 500,000 colones a 2 años, con una tasa de interés del 18%. Estos son pagos por trimestre vencido. Este también es un elemento que va a requerir ajuste. Bueno, primero vamos a hacer el asiento. El 1 de agosto del 2021, lo que estoy haciendo es recibiendo el dinero. ¿Cómo recibí o cómo obtuve aquel dinero? Bueno, primero tengamos claro que la obtención del dinero la vamos a registrar en efectivo o en bancos por 500,000 colones. Para cuadrar el asiento, ocupo que a la vez hayan 500,000 colones. Incrementé mis beneficios económicos producto de algo que pasó a la vez. Y en este caso, el adquirir un préstamo significa que estoy adquiriendo un pasivo. Me dice que es a 2 años plazo, significa, de conformidad a lo que nos decía la NIC 1, que es un activo no corriente. Vamos a considerar este documento por pagar de largo plazo. Ahora, en 3 meses yo tengo que pagar 500,000, pero la norma nos dice o nos decía producto en la NIC 1 de la hipótesis o de la teoría relacionada a la acumulación o devengo, que yo tengo que registrar el gasto en el momento que pasó. Cada vez que yo hago un cierre, tengo que registrar los gastos que están acumulados hasta esa fecha. Si bien es cierto, yo hago el pago de los intereses hasta el mes 3, ese gasto no es solo del último mes, es un gasto desde el momento en que yo adquirí la deuda. Tengo que registrarla todos los meses a final de ese periodo. Tengo que hacer un ajuste. Entonces, en el caso del documento, yo tengo el préstamo por un importe de 500,000 colones a un plazo de 2 años, plazo en años en este caso, y una tasa del 18%, tasa anual del 18%. Para saber cuánto es lo que yo tengo que pagar de intereses, voy a tomar el préstamo y lo voy a multiplicar por 18%. Estos 90,000 colones que me da es lo que yo tendría que pagar de intereses en un año. Pero no estoy calculando los intereses de un año, sino que voy a tener que calcular los intereses de un mes. Entonces, si yo divido esos intereses anuales entre el plazo de 12 meses, me da cuánto es por mes. $7,500 es lo que yo tengo que ajustar de gasto por interés del documento por pagar. Sí, va a quedar como un gasto por pagar, ya que hasta el tercer mes es mi salida de efectivo. Pero lo que habíamos visto en clases anteriores es que la contabilidad la llevamos por la base de acumulación o devengo. Entonces, tengo que registrar el gasto todos los meses, independiente que haya salida de efectivo o no. Y cuando ya hay la salida de efectivo, nada más damos de baja aquel pasivo que hemos ido registrando.
Continuando, el 5 de agosto, 5 de agosto del 2021, presta un servicio de limpieza de canoas por el cual cobra 200,000. El cliente paga el 35% y por el resto le otorga un crédito. Aquí tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice. Lo primero es que estoy brindando un servicio. Cada vez que yo brindo un servicio, tengo que calcularle su IVA. La factura va a ser el servicio más su IVA. Eso lo voy a registrar a la B. Ingreso por servicios contra IVA por pagar. El ingreso por servicios es de 200,000. El IVA por pagar es del 13%. ¿Y qué pasó? El cliente me pagó el 35% y el resto quedó a plazo. Entonces, tengo efectivo y cuentas por cobrar. Por cobrar. Aquí. Ahí está. Cuentas por cobrar. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar el total de la factura, que está constituido por el ingreso y por el IVA. Ese es el total de la factura. Y a este le voy a aplicar el 35%. Solo a esa partecita. El resto, que es el 65, queda por cobrar, que sería lo mismo que sumar el ingreso más el IVA y el resto, el efectivo, que fue lo que pagó. ¿Qué lo tenemos? Aquí no hay ningún asiento de ajuste. En el caso de las cuentas por cobrar no tendríamos ajuste a menos de que la cuenta por cobrar devengar algún interés. No nos dice que la cuenta por cobrar devenga interés, entonces lo vamos a registrar nada más así. 5 de agosto. Vamos ahora al 7 de agosto. 7 de agosto compra crédito 500,000 en inventario de materiales para realizar reparaciones. Esta es una empresa de servicios. Tendríamos inventario de materiales y nos dice el enunciado que todo producto que compramos o todo servicio que otorguemos va a tener el IVA. Entonces, el inventario de materiales va a tener el IVA por pagar, que sería el 13% del inventario de materiales. ¿Qué es lo que yo estaría pagando? El total de la factura, que es el inventario de materiales más el IVA. Pero el IVA tiene que ir separado del inventario. Cada uno lleva una mayorización separada, porque son dos informaciones que yo ocupo controlar en forma independiente. Y esto lo haríamos, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Se compra crédito. Se compra crédito. Y cuando yo compro crédito, entonces lo que estoy registrando son cuentas por pagar. Y ahí lo tendríamos, 7 de agosto. Paso al 10 de agosto del 2021. 10 de agosto dice, firma un contrato para arreglar el techo de un edificio. Hasta aquí no tendríamos que hacer ningún registro. Hay que tener mucho cuidado en esto. Cuando yo firmo un contrato, el marco conceptual de mi información financiera que vimos semanas atrás nos decía que estos son elementos que nosotros podríamos comunicar en las notas de los estados financieros, pero que no requieren un registro, la firma de un contrato que está por ejecutar o contratos que están pendientes de ejecución no se registran, sino que se notifican o se informan. Continúo con la lectura. Dice que lo firmó por 750,000. Recibí en efectivo 75,000 del total
IVAI por adelantado. Entonces, reitero, la firma del contrato no podemos registrarla aún como un ingreso hasta que se haya ejecutado el contrato. Eso en apego a lo que nos dice el marco conceptual. ¿Qué es lo que sí tendríamos que hacer? Registrar el adelanto que nos dio el cliente. ¿Cómo registraríamos ese adelanto? Como un ingreso recibido por adelantado. Efectivo, porque estoy recibiendo el dinero, contra ingresos recibidos por adelantado. Y contrario a lo que algunos podrían pensar, la cuenta de ingresos recibido por adelantado no es una cuenta de ingreso como tal que vamos a llevar el estado de resultados. Ingresos recibido por adelantado es una deuda, porque hay que analizar la transacción. Estamos recibiendo efectivo de algo que nosotros aún no hemos brindado. Entonces, contrario a ser un ingreso, es un pasivo. Esa cuenta de ingresos recibido por adelantado es un pasivo y nos dice que es el 75% del total IVAI. El total IVAI, lo que quiere decir ese término IVAI, es impuesto al valor agregado incluido. Esa es la I de incluido. Entonces, ¿qué sería IVA incluido? El total de la factura es el costo más el 13% del IVA. Para este caso, ¿cuánto sería lo que tendríamos que reconocer? Bueno, primero tenemos que calcular cuánto es el total de la transacción. Nosotros cobramos 750,000. Voy a anotarlo por acá. El precio son 750,000. A este tengo que calcularle el IVA. Digamos que este sería el total de mi factura. La factura que sería el costo del servicio más el IVA. Estos 847,500 es IVAI, porque este sería el precio con el IVA incluido. Y sobre este es que yo estoy recibiendo el 75%. El pago es el 75% de ese monto y por tanto lo que me llegó en efectivo sería esto por el 75%. 635,625. Entonces me paso para acá. Efectivo contra ingreso recibido por adelantado por ese monto. 635,625. Cuando ya este cliente yo le haya ejecutado el servicio, doy de baja el ingreso recibido por adelantado y ahora sí es un ingreso por servicios que voy a reconocer en el estado de resultados. Por el momento, así como lo tengo, es un pasivo porque recibí el dinero por algo que aún no he ejecutado. Bien, paso al punto número 7. 15 de agosto. El 15 de agosto compro mobiliario y equipo de oficina por un monto de 500,000 colones. Mobiliario y equipo de oficina por 500,000 colones más IVA. Entonces vamos a tener el IVA por pagar. Bueno, aquí nos lo dijeron, vean que en los demás estaba implícito, no en todos aparece. Pago el 50% al contado y por el saldo firmo un pagaré a 6 meses. Ojo, genero un documento por pagar, pero a diferencia del 1 de agosto que era a 2 años, este es a 6 meses. Este es un documento por pagar de corto plazo. Y es un documento por pagar porque está respaldado por un pagaré. Y, ojo,
El mobiliario de equipo de oficina es un activo y es un activo fijo, porque ustedes pueden, tienen ahí ese mobiliario, tienen mesas, tienen sillas, tienen los elementos del mobiliario. Es un activo fijo, un activo tangible. Es parte de lo que había dicho al inicio, que es propiedad, planta y equipo, y por tanto se deprecia. El mobiliario de equipo de oficina lo vamos a pagar en efectivo, el 50% efectivo, y lo vamos a llevar con estas cuentas por pagar. Por el 50%, y es el 50% de la factura. Entonces, el 50% de la factura es el mobiliario más el IVA. Esa sumatoria de los dos elementos, pago el 50%. ¿Y cuánto quedó por pagar? El otro 50%. Tengo que calcular también el ajuste, porque este es mobiliario de equipo de oficina. Mobiliario. Opa, no estoy escribiendo, ahí está, mobiliario. Y equipo de oficina. Y hago exactamente lo mismo que hice con el edificio. Voy a copiar, de hecho, todos los mismos datos. Lo que me va a cambiar es el monto. En este caso, su costo de adquisición son 500,000. Voy a borrar todo. ¿Cuánto es su valor residual? 20,000. Entonces, después de haber utilizado ese mobiliario hasta que ya no lo ocupe, voy a poderlo vender en piezas, en chatarra o ¿verdad? Alguna venta de segunda mano o algo similar, que el mobiliario de equipo en 20,000. Por tanto, su valor depreciable va a ser el valor de adquisición menos su valor residual, 480,000. ¿Cuál es su vida útil? 4 años. Es por el método de líneas rectas, así que todos los años voy a depreciar exactamente el mismo monto. Valor depreciable, 480,000, dividido entre vida útil, que son 4 años, me da la depreciación anual, 120,000 por año. Pero yo voy a registrar tan solo lo de un mes. Bueno, ni siquiera lo de un mes, porque lo compré el 15 de agosto. Bueno, vamos a ver los meses. Si yo lo divido en este mes, por mes, yo deprecio el mobiliario de equipo de oficina, 10,000 colones. Ahora, hay dos posibilidades al momento de hacer este ajuste. Bueno, realmente hay varias posibilidades. Todo depende de la política que escoja la empresa. La empresa puede hacer o escoger la depreciación a partir del momento que la compró. Entonces, en el mes de agosto, ¿cuánto estaría depreciando? Del día 15 al día 31, medio mes, por así decirlo. Hay otras políticas que nos dicen que yo comienzo a depreciar hasta el mes siguiente de la compra o desde el día 1 de la compra. Ahí mucho tiene que ver con la política de la empresa. En este caso, la política que vamos a utilizar con respecto al mobiliario y equipo de oficina está donde nos dice datos adicionales. Dice, tanto el edificio como el mobiliario y equipo se deprecian por el método de línea recta y se realizan ajustes mensuales. Vamos a registrar el mes completo de la depreciación. Bueno, cuando llegamos a los asientos de ajuste, por el momento, ese sería el ajuste que vamos a hacer. Vamos ahora al 16 de agosto del 2021. El 16 de agosto nos indica que del contrato firmado el 10 de agosto
se ha avanzado el 50%. El 6 de agosto es cuando yo recibí un monto pagado por adelantado. Aquí es el momento en el que yo voy a por fin registrar el ingreso. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, bueno, yo recibí el 75%, solo he cobrado el 50%, solo he entregado el 50%. Puedo hacer una factura por el 50% que ya he realizado. Entonces, el ingreso por servicios es por 750,000, pero solo he entregado el 50%. Y a eso le tengo que calcular el IVA. Este es el IVA del 50%. Esto es el 50% de la factura. Y la factura la habíamos calculado por aquí arribita. 847,500. Debería ser el 50% de ese monto. 847,500 por el 50%. 423,750. Vamos a ver si es cierto. Este más este. Correcto. 423,750. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que estoy entregando a un pasivo del servicio. Tengo que dar de baja el ingreso recibido por adelantado porque ya no lo debo. Aquí, perdón, la cuenta se llama ingresos recibidos por adelantado. Siempre me queda una parte porque me habían pagado el 75%. Yo solo he entregado hasta este momento el 50%, pero de ese 50% que ya entregué, ya yo no lo debo. Ya yo lo entregué en servicio. 16 de agosto. Ahora vamos al 17 de agosto. Dice, compra al crédito suministros de oficina por 58,000. Entonces, muy bien. Es una compra. Significa que hay que adicionarle el IVA. Y aquí tendríamos dos posibilidades. O hacer un inventario a nivel de nombres. Una cuenta que se llama inventario, suministros de oficina. O solo poner suministros de oficina. Pero este va acompañado del IVA por pagar. Suministros de oficina. Dice que compro el crédito suministros de oficina por 58,000. Es a crédito, entonces 58,000 es el inventario de suministros de oficina. Tengo que adicionarle el IVA, que es el 13%. No lo pagué, entonces queda en cuentas por pagar. Y sería el total de la factura, el inventario más el IVA. Paso a la siguiente fecha, 20 de agosto del 2021. Termino el 50% del techo del edificio, por lo cual recibo el monto que le adeudaron. Entonces, está relacionado con el pago que había recibido del 75%. Hay que tener mucho cuidado. Ya ahora le entregué el 50%. ¿Hasta cuánto puedo disminuir la cuenta de ingresos recibidos por adelantado? Hasta que queden cero. Entonces, ingresos recibidos por adelantado, tengo que darlos de baja por el 25% que me habían pagado, que no es otra cosa que el total que me habían pagado menos lo que yo ya había cancelado dando el servicio, que son 211,875. Indico que hay que tener cuidado porque a veces se pone el ingreso recibido por adelantado por el 100%, bueno, en este caso por ese 50% restante, pero no es cierto, porque esa cuenta no puede llegar a un valor superior al que ya le habíamos cargado. El cliente pagó solo el 75%, no pagó más de eso. Dice que el cliente pagó el 50%, pagó el restante. Aquí vamos a utilizar una cuenta de efectivo. El restante lo estamos poniendo en la cuenta de efectivo. No podemos cargar el resto
a ingresos recibo por adelantado. Entrega el servicio, entonces ingreso por servicios por el 50% restante, que son 375,000, más el IVA. Ese mismo que teníamos acá, porque es la otra mitad. IVA por pagar. ¿Cuánto es el efectivo? La diferencia entre lo que es la factura del 50% y lo que el cliente ya me había pagado. El cliente me tiene que pagar 211,875. Ya vamos terminando, 28 de agosto. Recibe factura de luz, agua y luz del mes. Bueno, repite luz, ¿ven? Por un monto de 19,000 más IVA. La palabra pago no aparece por ninguna parte. Nos dice que recibí la factura. Si yo recibo la factura, la dejo por pagar hasta el momento en que yo haga aquel desembolso. Entonces, gasto por servicios públicos por 19,000 colones. Y a esto le vamos a adicionar el IVA, que son 2,470. IVA por pagar. No lo estoy pagando en efectivo, sino que me está quedando por pagar cuentas por pagar por el total. Sí debo hacer una aclaración que vimos en la clase del lunes pasado, que una compañera lo mencionó y que muy acertado el comentario. En este caso estamos suponiendo que toda compra y todo gasto está grabado al 13% y que también toda venta está grabada al 13%. Eso puede variar. Algunos servicios públicos tienen un IVA diferente al 13%, ahí de acuerdo a lo que yo consumo. Entonces, en la vida real, no necesariamente el IVA relacionado a los servicios públicos va a ser el 13%. Aquí para fines prácticos estamos usando el 13%, y en el caso de los servicios públicos en particular también tienen otros impuestos adicionales. Nosotros aquí estamos viendo un caso simplificado porque la luz tiene el alumbrado público, el agua tiene el impuesto por los hidrantes, y si tuviéramos también el del teléfono, tiene el gasto por el 911, que son impuestos adicionales que no podríamos llevar ni al gasto ni al IVA, sino que lo llevaríamos en un impuesto aparte. Aquí no lo vamos a ver, eso lo veremos en otros cursos posteriores. Aquí es un ejemplo sintético nada más, bajo el supuesto de cómo registrar el gasto con su IVA. Dicho esto, paso al último movimiento. Dice que el 31 de agosto recibo la cancelación de la deuda del cliente del 5 de agosto. El 5 de agosto había hecho un servicio por el cual la mitad, perdón, este no era la mitad. El 5 de agosto era el 35%. Había recibido el 35%. El otro 65% quedó por cobrar. Entonces, ya me lo está cancelando. Doy de baja la cuenta por cobrar. Como su naturaleza es un activo, estaba al debe. Para darlo de baja, lo pongo a la B, cuentas por cobrar. Y recibo eso en efectivo, porque me lo pagaron. Tengo que ir a buscar el monto. No sé cuánto es el monto. Vamos a ver. Aquí está, 146,900. Doy de baja la cuenta por eso. O por el monto que me estén pagando. En este caso dice que la cancela, entonces es el total, 146,900. Y con eso tendríamos todos los asientos de diarios relacionados. Si seguimos con la lectura, y bajo el supuesto de que este era un ejercicio para hacer el registro de los asientos de ajuste,
tengo que ajustar las depreciaciones, tengo que ajustar los gastos de intereses, tengo que ajustar la póliza, que ya todo eso lo hemos ido calculando en la pestaña de ajustes. Aquí ya tenemos lo que corresponde al edificio, la póliza, el documento por pagar y al mobiliario de equipo. Entonces dice, tanto el edificio como el mobiliario de equipo se deprecian por línea recta y se realizan ajustes mensuales. Vamos a hacer el ajuste por un mes. Entonces, voy a proceder a hacer ese primer asiento. ¿Qué fecha deberíamos ponerle estos asientos? Bueno, los asientos se hacen hasta el final del mes para ajustar los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos. Entonces, la fecha, 31 de agosto del 2021. Movimientos, gasto por depreciación. Este primero que voy a hacer es de edificio. Y lo voy a registrar con una cuenta que se llama edificio. Perdón, aquí no es edificio, es depreciación acumulada edificio. ¿Así? ¿Por cuánto? Por lo de un mes. Es lo que hemos dicho hasta el momento. 21.667. 21.667. Creo que la empresa no utiliza decimales, que es lo que nos dice más adelante en el último. Se pide, realice los asientos de diario implícitos y explícitos de las transacciones del mes de agosto. Todas sus transacciones están grabadas con el IVA. Los ajustes necesarios el 31 de agosto. La empresa, Las Mojadas S.A. no utiliza decimales, entonces aquí lo voy a redondear a 0 decimales. En el registro de sus transacciones, redondeen a la unidad más cercana. Y ahí lo tendríamos. Continúo. El segundo asiento de depreciación sería el relacionado con los gastos por depreciación, del mobiliario y equipo de oficina. Mobiliario y equipo. Igual, lo dicho, depreciación acumulada, mobiliario y equipo. ¿Por cuánto monto? Por el un mes, 10,000. Reitero, esto puede ser muy variado, principalmente en el caso del mobiliario de equipo. Si nos dicen que es a partir de la compra, si es a partir del mes siguiente, si nos dicen, o sea, hay varias posibilidades que nos pueden decir. En este decía que hay que hacer el ajuste de un mes, entonces estoy haciendo el ajuste de todo el mes, como si yo hubiera comprado el mobiliario de equipo el 1 de agosto. Ahí hay que tener cuidado con la indicación o la política que maneja aquella empresa. Continuando, dice que se ha consumido un mes de la póliza. Ya sabíamos que la póliza era para 6 meses, comienza en agosto, pues no pareciera que hubiera ninguna situación durante el mes de agosto que amerite el uso de la póliza, pero independiente de eso, la póliza cubre 6 meses. Ya pasó agosto, ya la póliza va gastándose, por así decirlo, a medida de que nosotros la tenemos. Y de hecho el ejercicio entonces nos dice, es un mes. Cuando yo compré la póliza, la registré como un activo. Cuando yo la consumo, que es lo que está pasando ahorita, la registro como un gasto por póliza, no sé, o por seguros, tal vez mejor. Y doy de baja ese activo. Póliza pagada por adelantado. Solo por los 40,000, que era lo que habíamos calculado en la pestaña anterior, que es el consumo de la póliza por mes. Siguiente información que nos dan dice que existen intereses pendientes del préstamo el 1 de agosto por 7,500, que de hecho 7,500 son los intereses de un mes, que ya lo calculamos. ¿Cómo se registraría?
el 31 de agosto del 2021, gasto por intereses, contra intereses por pagar. Intereses por pagar. ¿Por qué? Porque se pagan hasta los 3 meses. Y lo que estamos haciendo es, producto de la acumulación o de vengo, reconocer el gasto en el mes que sucedió por 7,500. Siguiente movimiento. El inventario de suministros de oficina el 31 de agosto es de 13,000. Este no lo puse por aquí, vamos a agregarlo. Inventario de suministros. ¿Cómo se calcula el consumo del inventario? Lo que habíamos visto en la teoría es un inventario inicial, que esta empresa apenas está comenzando, entonces su inventario inicial es 0, más las compras. ¿Cuánto compré este año? Bueno, por aquí lo teníamos. El día, este es el de suministros, el día 17, que son 58,000 colones, más el IVA, pero el IVA no es parte del inventario, entonces son los 58,000. Y esto es la mercadería disponible, que es el inventario inicial más las compras. Si yo comparo esto con el inventario final, que es el que nos dicen ahí, el inventario de suministros el 31 de agosto de 2021 es de 13,000. Eso vamos a considerarlo el inventario final. Significa que lo que yo gasté es la diferencia. Son 45,000 colones. Y eso sería gasto de suministros contra suministros de oficina. Como inventario de suministros de oficina. Ya veo cómo es que llamamos la cuenta aquí. Ajá, inventario de suministros de oficina. Esto es porque ya yo no tengo esos suministros, ya los consumí, ya los utilicé. Entonces, gasto suministros contra suministros de oficina por 45. Y finalmente, el 31 de agosto, nos dice en los datos adicionales que el inventario de materiales, que es el otro inventario, ya se ha consumido el 22%. Realmente deberíamos hacerle este mismo tratamiento a ese inventario de materiales, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que nos está diciendo es lo siguiente. Este es inventario de materiales. Inventario inicial era 0. En el caso del inventario de materiales, compré 500,000. No me está dando el inventario final, sino que me dice que consumí el 22%. Cuando me dicen que yo consumí el 22%, significa que lo que me están dando es realmente el gasto. El inventario final lo podíamos determinar por diferencia, pero lo que yo voy a registrar es ese consumo del 22%, que son 110. El asiento sería igual a este, de hecho voy a copiarlo, nada más le voy a cambiar los datos, gasto de materiales, y aquí tendríamos el inventario de materiales por 110. Y con esto habríamos finalizado todos los registros que nos solicitaron para este ejercicio. Muchas gracias.